Esta noche, en las montañas cubiertas de pinos y nieve húmeda, un sonido atraviesa el valle, como una cuerda tensada, un aullido que parece llamar a alguien en particular. Antes de continuar, déjame preguntarte algo. ¿Alguna vez has sentido que un aullido en la oscuridad estaba dirigido a ti como si la noche misma te invitara a responder? Si te conmueven las historias reales de naturaleza y respeto, quédate hasta el final y suscríbete aquí. Apoyamos la conservación del lobo y compartimos relatos que no explotan, sino que honran la vida salvaje. El protagonista de nuestra historia es un adolescente huérfano que vive en una cabaña de tablones inclinados detrás de un huerto abandonado justo donde empieza el bosque. Cada medianoche, el viento trae el mismo eco, un aullido prolongado, luego dos más cortos y por último un silencio expectante. La primera vez, él cerró las contraventanas con manos temblorosas. La segunda, dejó una vela encendida hasta el amanecer. La tercera se puso las botas y abrió la puerta no por valentía, sino por una curiosidad que le ardía en el pecho. El bosque a esa hora no es negro sino azul profundo. La nieve respira luz propia y los troncos guardan secretos de resina y de inviernos anteriores. El chico camina despacio, escuchando crujir la corteza bajo la suela. No busca peligro, busca sentido. ¿Por qué ese aullido lo despierta noche tras noche? ¿Qué historia oculta? De pronto percibe algo que no encaja: un olor metálico tenue, un brillo extraño a ras de suelo y marcas en la nieve como una caligrafía nerviosa. Un golpe sordo y otro. Avanza, contiene la respiración y entonces la ve una loba adulta jadeante con la pata trasera atrapada en un cepo oxidado. Frente a su cuerpo tenso, tres cachorros del tamaño de gatos, orejas triangulares y ojos enormes, tiemblan entre raíces. El aullido que lo llamaba no era amenaza, era un SOS. La loba no gruñe, mira. Sus costillas suben y bajan cada exhalación una nube breve. Los cachorros se agrupan como un puñado de sombras con latido. El chico siente cómo su miedo se desplaza como si el frío le cambiara de bolsillo. Ya no teme a la loba, teme a la decisión que se aproxima. Sabe que los cepos son ilegales en esta zona, que alguien ha violado la ley del bosque. Sabe también que acercarse a una loba herida puede terminar mal. Su linterna barre el metal y la sangre. Piensa en su propio invierno interior, en las noches sin respuestas desde la muerte de sus padres, y escucha otra vez un aullido corto, no de furia, sino de resistencia. Podría dar la vuelta, podría fingir que no escuchó nada, podría prometer que avisará a alguien mañana, pero algo, tal vez el eco de su propia soledad, le inclina la rodilla hacia la nieve. Respira hondo, extiende la mano hacia el muelle del cepo. El bosque contiene el aliento con él. Lo que ocurra en los próximos segundos cambiará dos destinos: el suyo y el de una familia entera. Su nombre era Daniel Rivera, aunque en el pueblo apenas lo llamaban por su nombre. Para la mayoría, era simplemente el chico del borde del bosque. Tenía 16 años, cabello oscuro, siempre enredado por el viento, y una expresión que mezclaba timidez con obstinación. Había perdido a sus padres cuando tenía 10, un accidente de carretera en pleno invierno en una ruta congelada que conducía a la ciudad más cercana. Desde entonces vivía solo en la cabaña que había pertenecido a su abuelo. La cabaña era pequeña, hecha de troncos viejos, con un techo que goteaba cada primavera. No había electricidad estable, dependía de una estufa de leña, un par de velas y la paciencia de un adolescente que aprendió a arreglárselas solo. Para los aldeanos, Daniel era un recordatorio incómodo, la vulnerabilidad de la orfandad. Para sí mismo, era simplemente resistencia. Cada día cortaba leña, cocinaba lo que cazaba con trampas para conejos, o recibía de algún vecino generoso, y estudiaba con libros heredados que le habían dejado sus padres. El bosque detrás de su casa no era un simple telón, era su mundo. Pinos altos abedules que brillaban como huesos blancos bajo la luna, arroyos que cantaban incluso en invierno. En esas montañas, la nieve caía temprano y se retiraba tarde. El viento arrastraba historias que parecían más antiguas que el propio pueblo, y entre todas las presencias del bosque, la más misteriosa era la manada de lobos. Cada invierno los habitantes escuchaban aullidos lejanos. Algunos los temían, asegurando que los lobos eran asesinos de ganado.
Otros más ancianos decían que eran guardianes espíritus de la montaña que mantenían el equilibrio. Daniel no sabía a qué creer, pero sabía algo, el eco nocturno le hablaba, y ese llamado se volvió más insistente en los últimos meses. Lo curioso era que nadie en el pueblo admitía haber oído tanto como él. Algunos le decían que eran simples perros cimarrones, otros que era su imaginación fruto de noches solitarias. Pero Daniel sabía reconocer un aullido verdadero. Tenía matices, uno largo y sostenido, otro corto y quebrado, luego una pausa que parecía pedir respuesta, como si en algún rincón del bosque hubiera alguien esperándolo. El destino empezó a entrelazarse con mayor claridad una tarde de noviembre. Daniel salió a recolectar leña más adentro de lo habitual. Las nubes cubrían el sol temprano y el aire olía a hierro. Fue entonces cuando vio huellas grandes profundas en la nieve recién caída. Sabía que no eran de perro ni de ciervo, eran de lobo. Las siguió curioso pero temeroso hasta llegar a un claro donde encontró señales inquietantes, ramas quebradas, manchas oscuras sobre la nieve y un brillo metálico medio enterrado. Ese hallazgo marcaría el comienzo de un encuentro que transformaría su vida. Pero antes de ese instante decisivo, era importante entender quién era Daniel y por qué, a pesar de su soledad, no huía del bosque. En él veía reflejada su propia condición marginado, temido pero resiliente. La montaña donde vivía no estaba en ningún mapa turístico. A 2 horas de un pueblo agrícola, a 5 de la ciudad más cercana, era un terreno olvidado por la modernidad. Justo ese olvido permitía que los lobos siguieran allí, manadas pequeñas invisibles que dejaban huellas en la nieve y ecos en las noches claras. La relación de la comunidad con los lobos siempre había sido ambivalente. Ganaderos los odiaban, naturalistas los admiraban. El gobierno imponía restricciones: prohibido cazar, prohibido acercarse a madrigueras, obligación de avisar si se veía uno herido. Pero las trampas ilegales aún aparecían oxidadas y crueles, plantadas por manos que buscaban pieles o venganza. En ese mundo de tensiones, Daniel estaba en medio. No pertenecía del todo al pueblo, tampoco al bosque. Era huérfano de ambos. Quizás por eso, cuando escuchaba un aullido, sentía que no era una advertencia, sino una invitación. La historia que estás por conocer no trata solo de un rescate animal. Trata de un adolescente que descubre en la mirada de una loba herida y en el temblor de 3 cachorros el reflejo de su propio anhelo pertenecer a una familia, aunque no sea de su misma especie. La primera señal no fue el aullido, sino el silencio. Un silencio denso, diferente al del bosque adormecido, como si los pájaros hubieran retirado sus canciones para no entrometerse. Daniel apagó la linterna un segundo para escuchar mejor. El aire olía a hierro y a corteza húmeda. Volvió a encenderla y entonces la vio la loba inmóvil de costado, con la pata trasera atrapada en un cepo. El metal mordía la carne. La respiración de la hembra formaba nubes breves que se evaporaban al viento. A 2 pasos detrás de ella, 3 cachorros comprimían sus pequeños cuerpos contra las raíces de un abeto caído. Ojos enormes, orejas atentas, temblor. El miedo de Daniel fue instintivo y limpio, parecido al que se tiene al borde de un precipicio. Su corazón golpeó con fuerza en el pecho. Recordó lo que había leído. Una loba herida es impredecible. Recordó también la advertencia del guardabosques. Si encuentras un animal en un cepo, mantén distancia y llama. Pero aquel bosque no le daba tiempo. Una ventisca se formaba en el collado, y la nieve reciente ya cubría huellas y rutas. Si se marchaba ahora, ¿qué quedaría de la loba por la mañana? La hembra lo miró no con desafío, sino con una mezcla enigmática de cansancio y alerta. No gruñó, tampoco se echó hacia atrás, el cepo se lo impedía. Los cachorros, en cambio, emitieron gemidos mínimos agudos como plumas de sonido. Daniel sintió una punzada de empatía tan intensa que por un instante desplazó al miedo. Había conocido ese temblor, el de no saber si alguien vendrá a ayudarte. Respiró hondo y dio un paso. Luego otro, clavando con cuidado las botas en la nieve para no resbalar. Alzó una mano bien visible abierta, como si pudiera explicar con un gesto lo que aún no encontraba palabras para decir: no vengo a hacer daño. La loba inclinó levemente la cabeza y exhaló. Daniel notó que el borde del cepo estaba parcialmente cubierto por escarcha. Se arrodilló a 1 metro, lo bastante cerca para estudiar el mecanismo, lo bastante lejos para no invadir la línea invisible que sostiene cualquier tregua.
El cepo era viejo de hierro endurecido. Tenía un muelle central y dos medias lunas dentadas que se cerraban por presión. Había leído cómo funcionaban, pero nunca había liberado uno. El metal estaba frío como una piedra de río. La pata de la loba sangraba, aunque la hemorragia no era profusa. La compresión del cepo hacía de torniquete. Daniel sabía que el tiempo jugaba en su contra, el frío entumece, el dolor debilita, el miedo agota. Tranquila, murmuró muy bajo, consciente de lo absurdo de hablar, y a la vez agradecido por la compañía de su propia voz. Voy a intentarlo. Se quitó los guantes para tener más precisión. El dolor del frío le mordió los dedos de inmediato. Tocó el resorte, tanteó la palanca de seguridad. El mecanismo estaba oxidado y algo deformado, señal de uso repetido. La loba no apartó la mirada. Ese intercambio humano y animal, midiendo el valor del otro, fue una cuerda tendida sobre un abismo. Daniel la cruzó cuando acercó ambas manos al muelle. Presionó. El cepo cedió 2 milímetros. Los cachorros gimieron. La loba tensó el cuello, pero no atacó. Presionó un poco más, 3 milímetros 4. El metal crujió. Un latigazo de dolor corrió por los dedos de Daniel. Por un segundo, pensó que no podría, que el mecanismo pediría una fuerza que sus manos heladas no tenían. Entonces, recordó algo trivial, las mallas de su abuelo para sujetar troncos. No era solo fuerza, era palanca. Buscó alrededor y encontró una rama gruesa, caída rígida por el frío. La encajó contra el resorte, ajustó el ángulo e hizo presión con el peso de su cuerpo. El cepo se abrió 1 centímetro y la pata de la loba tembló intentando retirarse. «¡Quietecita!», susurró. Empujó un poco más, 2 centímetros. El metal chirrió con un quejido que se perdió en el viento. Entonces, con un empuje final, el mecanismo cedió lo suficiente para que la loba pudiera tirar. Ella lo hizo, un movimiento rápido, doloroso, preciso. La pata quedó libre. El cepo se cerró de golpe sobre la nada con un chasquido seco que le vibró en los huesos. Daniel cayó de espaldas en la nieve jadeando los dedos ardiendo y luego entumeciéndose. Cerró los ojos un segundo. Se preparó para lo peor, un ataque, una carrera, una confusión. Lo que sucedió no se parecía a ninguna de esas opciones. La loba giró lentamente y se colocó entre el viento y el chico de modo que su cuerpo interceptase las ráfagas más fuertes. Mantuvo la cabeza alta, orejas hacia los lados, una postura que sin ser sumisa tampoco era agresiva. Los cachorros, atraídos por la calma de su madre, dieron 2 pasos torpes hacia adelante. El tiempo se plegó sobre esa imagen improbable, un adolescente tendido en la nieve, una loba herida haciendo sombra contra la ventisca, 3 cachorros, observando con una mezcla de hambre y asombro. Daniel notó la tibieza del aliento de la loba pasarle cerca de la mejilla. Abrió los ojos, la vio de perfil, y supo con una certeza que no era pensamiento, sino reconocimiento, que aquel animal acababa de otorgarle algo parecido a la confianza. Se incorporó despacio con las palmas abiertas. No intentó tocarla. Miró la herida, la piel magullada, un surco profundo en el pelaje. Nada roto a simple vista, pero peligroso si no sanaba pronto. Necesitaba limpiarla, al menos retirar la sangre congelada y la suciedad. Con manos torpes, sacó de su bolsillo un pañuelo de algodón y una pequeña botella de agua que llevaba para el camino. La loba lo dejó aproximarse a una distancia prudente, lo suficiente para inclinar el pañuelo húmedo y dejar gotear unas gotas junto a la herida, sin invadir. La sangre se tiñó en rosa pálido sobre el blanco de la nieve. Los cachorros, animados por el olor a agua y por la quietud, soltaron un quejido de hambre. Daniel comprendió otra urgencia. En su morral quedaba un poco de carne seca para él y un trozo de pan duro. Partió mínimos pedazos, los lanzó no hacia los cachorros, sino a un punto intermedio y luego un poco más cerca de ellos. La loba no comió. Observó a sus crías comer con torpeza. Aquel gesto disciplinado confirmó que la hembra conservaba su jerarquía incluso herida. El viento arreció. Daniel sabía que debía irse. Quedarse significaba arriesgarse a una noche a la intemperie. Marcharse significaba dejarlos en medio de la ventisca. Buscó con la linterna un refugio natural, descubrió a pocos metros la entrada de una depresión entre rocas, cubierta por ramas y musgo. Un abrigo temporal contra el viento. Con gestos amplios y lentos caminó hacia allí y retiró parte de la nieve con el pie, despejando el acceso. Luego se apartó. La loba lo entendió.
no porque comprendiera su intención humana, sino porque el instinto sabe leer los espacios. Cojeando, empujó a los cachorros con el hocico hasta el resguardo. Los pequeños desaparecieron entre sombras. Ella quedó a medias con el lomo aún expuesto observándolo. Daniela sintió como si el gesto pudiera ser parte del idioma compartido de esa noche. Recolectó el cepo del suelo, envuelto en su pañuelo para no cortarse con la idea firme de entregarlo a las autoridades al amanecer. Antes de retroceder, habló por última vez más para acompañarse que para ser entendido. Volveré por la mañana, lo prometo. La loba ladeó la cabeza y en ese mínimo movimiento hubo algo parecido a una despedida formal. Daniel se dio la vuelta y comenzó a andar, siguiendo sus propias huellas para no perderse. No corrió, no quería convertir la tregua en persecución. A la mitad del camino se detuvo. Desde el refugio de rocas llegó un sonido, no un aullido, sino una especie de nota baja, corta, casi una sílaba sostenida. No era amenaza, era si acaso reconocimiento. Esa noche, al cerrar la puerta de su cabaña, Daniel entendió que el miedo no había desaparecido, se había transformado. Ahora llevaba otro nombre: responsabilidad. Y con esa nueva palabra en la boca, preparó vendas limpias, buscó el número del guardabosques y esperó a que el primer hilo de luz anunciara el día. La madrugada siguiente, Daniel despertó con el mismo eco en el pecho, el aullido que llevaba noches siguiéndolo, pero ahora cargado de un nuevo matiz. No era solo llamada, era memoria. Preparó un morral improvisado, vendas, un pequeño cuchillo, agua hervida en un frasco y sobre todo el número del guardabosques anotado en un papel arrugado. Dudó en marcar, y si la loba desaparecía, y si los cachorros morían de frío antes de que llegaran, al final confió en que debía como mínimo denunciar el cepo encontrado. Atravesó el bosque con la primera luz. Sus huellas de la noche anterior ya estaban borradas por la ventisca. Localizó el refugio entre rocas, aún quedaban restos de nieve desplazada. Silencio. Se acercó. Y entonces 2 ojos brillaron en la penumbra. La loba estaba allí, echada cojeando apenas. Los cachorros se amontonaban sobre su vientre chupando leche con ansia. El corazón de Daniel se relajó, habían sobrevivido a la tormenta. Lo que vino después no fue sencillo. Durante días, Daniel alternó entre la escuela del pueblo y el refugio improvisado. Nunca se acercaba demasiado, nunca invadía más de lo necesario. Llevaba agua tibia en un frasco que vertía cerca de la entrada. La loba bebía cuando él se retiraba. También dejaba restos de carne seca a prudente distancia. Aunque siempre temía estar haciendo mal, sabía que no debía alimentar a un animal salvaje. Por eso decidió consultar al guardabosques. El encuentro fue áspero. El hombre de barba canosa y voz grave le recordó las normas: nunca toques a un lobo. Nunca lo alimentes. Si encuentras uno herido, llama y espera. Daniel asintió, pero en su interior sabía que no podía simplemente mirar desde la distancia. Explicó lo del cepo, lo de los cachorros. El guardabosques frunció el ceño, prometió investigar, y le pidió que no regresara solo. Daniel prometió, pero esa misma tarde volvió. La loba había comenzado a apoyar la pata herida, aunque aún cojeaba. Sus ojos ya no lo seguían con recelo, sino con una atención serena. Los cachorros, en cambio, lo olfateaban cada vez más, asomando hocicos cortos y torpes fuera del refugio. Uno incluso tropezó en la nieve, provocando una sacudida nerviosa en Daniel, que temió que la madre interpretara mal su risa contenida, pero no ocurrió nada. La loba permaneció inmóvil, vigilante. Cada visita era una prueba. A veces la ventisca lo obligaba a permanecer a distancia. Otras encontraba huellas de zorros cerca y debía ahuyentarlos con palos y gritos. Una mañana descubrió cuervos rondando demasiado cerca del refugio. Lanzó piedras al aire para alejarlos. En cada gesto sentía cómo crecía un lazo extraño, como si compartieran la responsabilidad de mantener con vida a esa pequeña manada. La mayor dificultad llegó cuando la loba enfermó. Su respiración era más corta y un hilo de sangre seca marcaba su pelaje. Daniel comprendió que la herida se había infectado. Esa noche no durmió. Buscó en los libros viejos de su abuelo remedios de campo, compresas con agua hervida, infusiones de corteza de sauce. No era veterinaria ni ciencia exacta, pero era lo único que tenía. Al día siguiente, con manos temblorosas, se arrodilló frente a la loba y dejó caer agua tibia sobre la herida, limpiando la sangre vieja. La loba no se movió, aceptó.
Ese fue el verdadero comienzo del vínculo, la confianza expresada en la quietud. Los cachorros crecían rápido. En cuestión de semanas, pasaron de gemir apenas a soltar pequeños aullidos cortos imitando el tono de su madre. Daniel los escuchaba desde la entrada de su cabaña. Cada nota le recordaba que su soledad ya no estaba vacía, había voces en el bosque que respondían a su propia necesidad de pertenencia. Sin embargo, la convivencia con el pueblo comenzó a tensarse. Un granjero perdió 2 ovejas y culpó de inmediato a los lobos. Se organizaron reuniones donde algunos pedían permisos para cazar. Daniel permanecía en silencio, temiendo que la loba herida fuera el objetivo de esas quejas. El guardabosques, sin revelar lo que sabía, defendió la protección legal, recordando que los lobos mantenían a raya a los ciervos y protegían los cultivos de plagas. Mientras tanto, en el bosque, la vida cotidiana de la manada improvisada se llenaba de desafíos. Los cachorros se aventuraban más lejos siguiendo huellas en la nieve. Daniel los observaba jugar, tropezar, morder ramas. En un momento, uno se acercó demasiado a su bota. Daniel retrocedió instintivamente, pero la loba no reaccionó. En ese segundo, entendió algo crucial: no estaba domesticando, no estaba humanizando, solo estaba compartiendo un límite invisible, un acuerdo tácito de respeto. El clímax menor de esta etapa llegó una noche de tormenta cuando Daniel regresó y no encontró a nadie en el refugio. Corrió, siguió huellas difusas bajo la ventisca, gritó inútilmente. Durante horas creyó haber perdido a la manada, hasta que al amanecer escuchó el aullido corto de los cachorros desde otra hondonada. Allí estaban, la loba los había trasladado a un lugar más seguro, anticipando el derrumbe de un árbol. Daniel se desplomó en la nieve entre lágrimas y risa. No los había perdido. Solo había descubierto que la loba seguía siendo la verdadera líder, no él. Ese aprendizaje lo marcó. Su papel no era de dueño, ni siquiera de salvador, era de testigo y aliado temporal. Cada día que pasaba el vínculo crecía más en silencio que en gestos, una mirada, una ausencia de gruñido, el eco compartido de un aullido nocturno. El invierno había alcanzado su punto más cruel. Nieve densa, árboles cargados hasta el límite, riachuelos convertidos en bloques de hielo. Daniel lo sabía, esa clase de invierno siempre trae una prueba mayor. Lo que no sabía era cuán cerca estaba. Todo comenzó una noche de enero. El viento silbaba con un tono extraño grave, como si la montaña respirara con dificultad. Daniel, desde su cabaña, escuchó un crujido largo, no de ramas, sino de tierra. Al amanecer, lo comprobó. En la ladera norte se había formado una grieta enorme, resultado de semanas de hielo y de cielo. Un deslizamiento era inminente. Corrió hacia el refugio de la loba. Allí estaban la madre más fuerte cojeando apenas, los cachorros ya inquietos, practicando aullidos cada vez más firmes. Pero el terreno bajo sus patas temblaba, rocas pequeñas rodaban cuesta abajo. La loba lo sabía, sus orejas iban y venían, su cuerpo tenso como un arco. Daniel entendió que tenían que moverse. El problema era que el único camino seguro cruzaba un arroyo congelado. Y ese arroyo ya empezaba a agrietarse. Daniel lo tanteó con el pie, la capa de hielo se resquebrajó con un sonido seco. Los cachorros curiosos se acercaron demasiado. La loba los empujó hacia atrás con el hocico. El chico sintió que la decisión recaía sobre él. Buscar otra ruta tardaría demasiado. Quedarse allí significaba quedar atrapados bajo toneladas de nieve y piedra. Respiró hondo. «Tenemos que cruzar», dijo, aunque sabía que solo él se escuchaba. Tomó una rama larga, la apoyó sobre el hielo y probó. Avanzó de rodillas distribuyendo el peso. Cada metro parecía un año. Detrás, la loba y los cachorros lo observaban. De pronto, un crujido mayor, una placa entera, se partió y cayó al agua oscura. Daniel se tambaleó. El frío le mordió los dedos a través de los guantes. Fue entonces cuando ocurrió lo inesperado. La loba avanzó, coja sí pero firme. Se colocó delante de sus crías, como marcando el camino. Sus patas se hundían apenas en la superficie. Aulló breve como una orden ancestral. Los cachorros lo siguieron. Daniel, entre el miedo y la fascinación, comprendió que no estaba liderando nada, estaba acompañando. El cruce se convirtió en un coro de ruidos crujidos, ladridos cortos de cachorro, el eco grave del viento. A mitad de camino, una grieta se abrió bajo uno de los pequeños. Daniel se lanzó, lo tomó por la piel del cuello
y lo levantó justo antes de que el hielo cediera. El cachorro chilló mojado hasta la panza. La loba gruñó no contra él, sino contra el río como si pudiera intimidar al agua. Con esfuerzo llegaron a la otra orilla. Daniel cayó de rodillas, el cachorro aún en brazos. Lo depositó junto a sus hermanos. La loba se acercó, lo olfateó y luego giró la cabeza hacia Daniel. No había agradecimiento humano en esa mirada, pero sí un reconocimiento salvaje. Él había pasado la prueba. El peligro, sin embargo, no había terminado. La grieta de la montaña se abrió de golpe. Una avalancha de nieve y rocas descendió rugiendo. Daniel apenas tuvo tiempo de reaccionar. Señaló un grupo de abetos al pie de la ladera. La loba lo entendió. Primero corrió hacia allí, con los cachorros pegados a su cola. Daniel lo siguió resbalando, sintiendo la vibración del suelo. El estruendo era ensordecedor, ramas quebrándose, aire desplazado con violencia. Se refugiaron tras los árboles gruesos. La nieve pasó rugiendo, cubriendo todo a su paso. Durante minutos, el mundo fue un mar blanco en movimiento. Daniel abrazó el tronco de un abeto, los ojos cerrados, la respiración contenida. Cuando el silencio volvió, el paisaje era otro. Donde antes había un claro, ahora había una colina de nieve compacta. El refugio original había desaparecido. Daniel comprendió la magnitud. Si se hubieran quedado, estarían enterrados. El grupo permaneció inmóvil, aturdido. Entonces la loba levantó el hocico y aulló. Un sonido largo, profundo, que rebotó contra las montañas. No era un lamento, era una afirmación. Los cachorros imitaron torpemente el llamado. Daniel, aún temblando, sintió que ese aullido lo incluía, como si el bosque lo reconociera también a él. La avalancha no solo les había quitado el refugio, también les había dado algo nuevo, una unión forjada en peligro real. Daniel ya no era solo un espectador, era parte, aunque efímera, de esa manada. La avalancha había cambiado no solo el paisaje, sino también el equilibrio entre Daniel, la loba, y el pueblo. La manada de improvisada ya no tenía refugio oculto, se desplazaba más cerca de las praderas donde pastaban las ovejas. Y eso no pasó desapercibido. Los primeros rumores comenzaron una mañana en la tienda del pueblo. Un vecino aseguró haber visto huellas de lobos cerca de su corral. Otro afirmó haber escuchado aullidos demasiado próximos a su establo. La noticia se propagó como fuego. Los lobos están bajando. Daniel, sentado en silencio, en un rincón, sintió como cada palabra lo atravesaba. Sabía de quién hablaban. La tensión aumentó cuando un granjero perdió 3 ovejas. Los cadáveres aparecieron parcialmente devorados, rodeados de huellas inconfundibles. La comunidad estalló. Algunos exigieron permisos de caza inmediata. Otros pedían trampas nuevas. El guardabosques trató de calmar la reunión. No tenemos pruebas de que sea la misma manada. Además, la ley protege a los lobos. No podemos actuar sin autorización oficial. Pero las miradas de los ganaderos ardían de rabia. Daniel sabía la verdad, la loba, y sus cachorros eran los sospechosos. Y en cierto modo, entendía por qué. Después de la avalancha, la comida escaseaba. Los ciervos habían migrado a zonas más bajas. Los lobos hambrientos habían buscado presas fáciles. La naturaleza no distingue entre ganado y caza salvaje. Esa noche, incapaz de dormir, Daniel caminó hasta el nuevo refugio improvisado que había localizado la manada, un conjunto de arbustos y rocas junto al límite del bosque. Allí estaban los cachorros más grandes jugando entre sí. La loba, sentada, observaba con la dignidad de una reina herida. Daniel se arrodilló a distancia y habló en voz baja. «Están en peligro. Si los encuentran aquí, los matarán». La loba no entendía sus palabras, pero sus ojos parecían leer el tono. Daniel sintió una carga insoportable. ¿Qué podía hacer él contra toda una comunidad? Los días siguientes fueron un torbellino de discusiones. En la escuela, sus compañeros hablaban de las reuniones vecinales. En la plaza, se colgaban carteles improvisados. «Protege tu ganado. No más lobos cerca del pueblo». El alcalde convocó a una votación informal. La mayoría apoyaba medidas contundentes. Daniel buscó al guardabosques. Con voz temblorosa le contó lo que había visto: la loba herida, los cachorros, el cepo ilegal, la avalancha. El hombre lo escuchó en silencio, con el ceño fruncido. Luego respiró hondo y dijo: «Has hecho más de lo que debías. Pero ahora la decisión ya no está en tus manos ni en las mías. Vendrán inspectores estatales. Evaluarán si reubicar a la manada o sacrificarla.
Sacrificarla. La palabra retumbó en la mente de Daniel como un disparo. Esa tarde, al volver a casa, encontró una carta deslizada bajo su puerta, un aviso oficial. Se prohíbe alimentar, mantener contacto o interferir con lobos salvajes. Cualquier acción será sancionada por la ley. Su pecho se apretó. No solo peligraba la manada, también él. En medio de la tormenta social y legal, Daniel se dio cuenta de algo había cruzado una línea invisible. Ya no era solo un testigo, se había convertido en cómplice. Había dado agua, comida, cuidados. Había ganado confianza, sí, pero a costa de desafiar reglas establecidas para proteger tanto a humanos como a animales. El conflicto interno lo desgarraba. ¿Qué era correcto? Obedecer la ley y apartarse aunque eso significara la muerte probable de la manada. O seguir ayudando en secreto, arriesgando sanciones y peor aún acostumbrando a los lobos a depender de él. El pueblo se dividía más cada día. Algunos vecinos más jóvenes, inspirados por relatos de conservación, defendían la importancia de los lobos para el ecosistema. Los mayores con pérdidas tangibles en corrales gritaban que eran enemigos. En una asamblea acalorada, uno llegó a señalar: si no actuamos la próxima vez, no serán ovejas, serán niños. El miedo colectivo crecía. Mientras tanto, la manada seguía creciendo. Los cachorros ya no parecían peluches indefensos, eran lobeznos de patas largas y mirada viva. Corrían, practicaban emboscadas entre ellos, y sus aullidos empezaban a tener fuerza real. Daniel los observaba con una mezcla de orgullo y melancolía. Sabía que cuanto más crecieran, más difícil sería ocultarlos. La paradoja era dolorosa: cuanto más fuertes se volvían, más frágil era su futuro. Los inspectores estatales llegaron una mañana gris, con camionetas blancas y chalecos que llevaban bordado el emblema de conservación. El pueblo los recibió con un murmullo de expectativa y rabia contenida. Querían respuestas rápidas. ¿Se eliminaría a los lobos o se los llevarían lejos? Daniel observaba desde el borde de la plaza. Su corazón golpeaba como si fuera él quien estuviera en juicio. Sabía que había llegado el momento. La manada ya no podía permanecer oculta. El guardabosques serio le hizo un gesto sutil habla. Reunió valor y se acercó. La voz le temblaba, pero habló con verdad. Contó lo del cepo ilegal, lo de la loba herida, lo de los cachorros. Explicó que él mismo había arriesgado su seguridad para liberarla. El pueblo lo escuchaba con una mezcla de sorpresa y enojo. Algunos lo veían como un héroe, otros como un traidor. Los inspectores tomaron nota. Prometieron evaluar la situación, pero dejaron claro que había dos opciones: trasladar la manada a un santuario o sacrificarla si se consideraba demasiado peligrosa. La sala quedó en silencio. Fue entonces cuando Daniel comprendió lo inevitable: su papel en la historia estaba llegando a un final doloroso. Esa tarde caminó hasta el nuevo refugio. El sol apenas asomaba entre nubes pesadas. Los cachorros salieron a su encuentro confiados. La loba lo miró fija como tantas veces, pero esta vez había algo distinto, un reconocimiento silencioso de que todo estaba a punto de cambiar. Daniel se arrodilló en la nieve. Las palabras le salieron entrecortadas. Van a venir por ustedes. No puedo detenerlo, pero quiero que sepas que no los olvidaré. Los cachorros juguetearon con la manga de su abrigo, ajenos al peso de su voz. La loba avanzó unos pasos y se plantó frente a él. Durante unos segundos compartieron un espacio sin barreras. Daniel alzó una mano, no para tocarla, sino como despedida. La loba inclinó levemente la cabeza, y en ese gesto había más comprensión que en 1000 frases humanas. Los días siguientes fueron de espera angustiosa. Daniel ayudó a los inspectores a localizar la manada, pero nunca de forma directa. Los guiaba con descripciones vagas, como si una parte de él quisiera retrasar lo inevitable. Sin embargo, la montaña no se puede mentir eternamente. Finalmente, una mañana clara, llegaron al claro donde la loba y sus crías descansaban. Daniel iba detrás con los puños cerrados. Los inspectores levantaron redes dardos tranquilizantes. El pueblo observaba desde lejos, dividido entre curiosidad y resentimiento. Cuando el primer dardo impactó cerca de la loba, Daniel gritó sin querer: «¡No les hagan daño!». El guardabosques lo sujetó por el hombro. «Tranquilo, muchacho. No los matarán, solo los dormirán para trasladarlos». La loba, antes de caer bajo el efecto del sedante, levantó el hocico y lanzó un último aullido.
No era un grito de pánico, era una nota larga profunda que vibró en los huesos de Daniel. Los cachorros respondieron descoordinados pero firmes, y en ese instante, el pueblo entero escuchó el eco de lo que hasta entonces habían temido, no un monstruo, sino una familia llamándose. Daniel sintió lágrimas calientes en sus mejillas. No era solo la despedida de los lobos, era el cierre de su propio invierno interior. El claro había quedado vacío. Durante días, Daniel sintió el bosque más silencioso que nunca. Caminaba por los senderos, y ya no escuchaba el eco nocturno que lo había acompañado desde el inicio del invierno. La ausencia pesaba. La cabaña parecía más fría, los árboles más lejanos, y hasta la nieve parecía caer sin música. Pero la vida no se detiene. El pueblo siguió con sus rutinas, los ganaderos reparaban corrales, los niños jugaban en la nieve, y el guardabosques enviaba informes a la capital. Nadie mencionaba a los lobos. Para ellos era un asunto cerrado. Para Daniel era una herida abierta. Semanas después, una carta llegó a su buzón. El remitente, el centro de conservación al que habían trasladado a la manada. Con manos temblorosas, abrió el sobre. Dentro había un informe. La loba se recuperaba de su herida. Los cachorros estaban creciendo fuertes. El documento incluía una fotografía, la madre echada en un prado cercado, los pequeños jugando a su alrededor. Daniel acarició la foto como si fuera un tesoro. Por primera vez en semanas, sonrió. A partir de ese día, se mantuvo en contacto con el centro. Recibía actualizaciones mensuales, peso de los lobeznos, vacunas, aplicadas, progresos en la rehabilitación de la madre. Aprendió que la meta era liberarlos en una reserva más amplia donde podrían vivir sin el riesgo inmediato de los ganaderos. El tiempo pasó y con él llegó la primavera. El hielo se derritió, los riachuelos volvieron a cantar y el bosque reverdeció. Daniel caminaba entre brotes verdes y recordaba cada escena, el cepo, el cruce del arroyo, la avalancha. Todo parecía un sueño lejano hasta que una mañana algo inesperado ocurrió. Al amanecer, mientras cortaba leña, escuchó un sonido que le detuvo el corazón, un aullido, largo, profundo, familiar. Corrió hasta el límite del bosque. El eco se repetía en la distancia desde algún punto más allá del valle. No podía verlos, pero supo con una certeza que no necesitaba pruebas que era la misma manada. No estaban de vuelta en secreto claro. Probablemente, el centro de conservación había iniciado la fase de readaptación en terrenos más amplios, quizá en montañas cercanas. Pero el sonido llegaba hasta él como una respuesta, no un adiós, sino un seguimos aquí. Daniel cerró los ojos y escuchó. Los aullidos se mezclaban con el viento de primavera, más suaves, menos amenazantes. Sintió que no eran solo para la manada, ni para los bosques. Eran también para él, como un recordatorio de que el vínculo seguía vivo, aunque ahora en otra forma. Con el tiempo, compartió su experiencia con el pueblo. Ya no lo hizo con miedo, sino con calma. Explicó que había aprendido que los lobos no eran monstruos ni mascotas, sino familias que merecen respeto. Algunos lo escucharon con desdén, otros con interés. El guardabosques, sin embargo, lo felicitó. Has entendido algo que muchos adultos nunca comprenden. El bosque no nos pertenece. Nosotros pertenecemos al bosque. El verano llegó. Daniel visitó el centro de conservación por primera vez. Reconoció a la loba desde lejos, más fuerte, más sana, su pata ya sin rastro de la herida. Cuando levantó el hocico y aulló, los cachorros, ahora casi jóvenes, la imitaron con voces más firmes. Daniel sintió un nudo en la garganta. No necesitaba acercarse ni tocarlos. Bastaba con saber que estaban vivos, creciendo, listos para un futuro que ya no dependía de él. De regreso a su cabaña, comprendió que aquella historia lo había transformado. Ya no era solo el chico del borde del bosque. Era alguien que había compartido silencio, peligro y confianza con una especie salvaje. Y aunque la manada ya no estuviera junto a su puerta, sabía que cada aullido que viajara por las montañas le recordaría lo que había aprendido, que abrir el corazón a la naturaleza significa recibir tarde o temprano una respuesta. Cada historia necesita un cierre, pero no todas terminan con un punto final. Algunas lo hacen con un eco que se prolonga en el tiempo. Así fue para Daniel y la manada de lobos. Lo que aprendió no fue sencillo ni inmediato. Comprendió que la compasión humana puede tender puentes, pero esos puentes deben sostenerse con respeto. Que ayudar no significa poseer. Que amar la naturaleza
no es domesticarla, sino permitirle ser libre. La experiencia con la loba y sus cachorros le enseñó que los límites importan la ley, las reglas de conservación, la distancia prudente. Sin esas barreras, lo salvaje corre peligro, y también lo humano. Pero dentro de esos límites, sí hay espacio para la empatía, para el silencio compartido, para la confianza. El eco de la manada se convirtió en su brújula interior. Cada vez que escuchaba un aullido cerca o lejano, ya no lo sentía como una amenaza. Lo escuchaba como un recordatorio. No estás solo. La vida sigue aunque cambie de forma. Ese es el mensaje que también queda para nosotros. Vivimos rodeados de bosques visibles e invisibles ecosistemas, comunidades, incluso emociones internas. Todos ellos piden lo mismo: respeto y equilibrio. La historia de Daniel y la manada no es solo un relato sobre lobos, es una metáfora de cómo podemos convivir con aquello que no controlamos, pero que podemos aprender a honrar. Así que la próxima vez que escuches un aullido en la distancia, no lo tomes como un sonido de miedo. Escúchalo como lo que realmente es: una canción ancestral que habla de unión, de familia, de supervivencia compartida. Y recuerda, cuando abrimos el corazón a la naturaleza, ella responde, a veces con un aullido, a veces con silencio, pero siempre con lecciones que nos transforman.